Muy buenos días. Continuando con la clase de comunicación, hoy veremos sobre el predicado y uno de sus elementos, pero antes les voy a recordar siempre todavía, porque estamos en la oración, identificando el sujeto y predicado, recordándoles qué es la oración, ¿no? Es una palabra o conjunto de palabras que tienen un sentido completo. Además, ojo, la primera letra de toda oración se escribe con mayúscula y termina en un punto. No se olviden eso. Entonces, ¿se acuerdan que la oración tiene sujeto y predicado? ¿Cierto? Es la oración bimembre, ¿no? Sujeto y predicado. El sujeto, ¿se acuerdan? Que era la persona, animal o cosa que realiza la acción, ¿cierto? O de quien se habla en la oración, ¿ya? Ahí, por ejemplo, teníamos el avión del presidente aterriza en el aeropuerto. Aterriza es el verbo, ¿cierto? ¿Quién aterriza? El avión del presidente es el sujeto, ¿no? Habíamos visto también los elementos del sujeto. ¿Cuáles eran? Si el núcleo del sujeto era el sustantivo, en este caso es avión. El modificador directo es el artículo el. Y modificador indirecto es del presidente porque está unido al núcleo del sujeto de manera indirecta. Quiere decir que antes de esa palabra presidente tenemos aún una preposición, ¿ya? Entonces, esta preposición le está antecediendo a esta palabra presidente, por eso es que está relacionado con el núcleo del sujeto de manera indirecta, ¿ya? En cambio, este artículo el está unido al núcleo del sujeto, pero sin ningún nexo. Por eso aquí en el modificador indirecto hay un nexo, que es del, ¿no? Ya no se olviden, los modificadores que nos dan un poco más de información sobre el núcleo del sujeto, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso habíamos visto. Ahora veamos el predicado. El predicado es todo lo que se dice del sujeto. Además, una vez que conocemos quién es el sujeto, todo lo que sobra en la oración es el predicado, nos dice. ¿Cómo es eso? Me dice explicándose en la oración, a ver, en el ejemplo. Ya, tenemos ahí, el avión del presidente aterriza en el aeropuerto. ¿Cuál es el verbo? Aterriza, ¿cierto? Nos preguntamos para saber quién es el sujeto. ¿Quién aterriza? El avión del presidente, completo, ¿ah? No me dice nada más del avión, sino el avión del presidente. Ese es el sujeto. Si ya sabemos quién es el sujeto, todo lo que sobra, incluido el verbo, es el predicado. Todo lo que sobra, ¿cuáles sobran? Aterriza en el aeropuerto, será pues el predicado. Además, ustedes se pueden dar cuenta que el predicado es todo lo que se dice del sujeto. A ver, ¿qué se está diciendo del sujeto? O sea, ¿qué se está diciendo del avión del presidente? Ah, ya mis, que aterriza en el aeropuerto. Entonces, aterriza en el aeropuerto es el predicado, ¿ya? Incluido el verbo, no se olviden. Ahora, ya sabemos que en el sujeto sabemos reconocer. ¿Quién es el núcleo del sujeto? Muy bien, un sustantivo. ¿Y cuál es? Avión, avión. Muy bien, ¿ya? Ahí está. Ese es el núcleo del sujeto. ¿El que era? Muy bien, el artículo el es el modificador directo y del presidente, que es el modificador indirecto, ¿cierto? Claro, porque, a ver, esta palabra presidente está uniéndose acá a avión, no al núcleo sujeto, pero antecedido de una preposición, ¿no? O un nexo, que se llama este nexo. En cambio, se está uniendo indirectamente por eso al núcleo sujeto. En cambio, el modificador directo puede ser un artículo o un adjetivo, pero que se une al núcleo del sujeto o está al lado del núcleo del sujeto sin ningún nexo, ¿ya? Entonces, de esa manera ya sabemos quién es el predicado, ¿cierto? Ya, sin olvidarnos todo lo que hemos aprendido, cómo identificar pues, el núcleo del sujeto, el modificador directo, el modificador indirecto en el sujeto, ¿ah? En esta segunda oración dice, Teresa compró un libro para su hermano. ¿Cuál es el verbo? Compró. ¿Quién compró? Teresa. Ahí está, ese es el sujeto. ¿Y quién será el predicado? Mis, todo lo que sobra. ¿Y cuál sobra? Compró un libro para su hermano. Todo, ¿no? Hasta el punto, ¿cierto? Compró un libro para su hermano, ese será el predicado. Ahora vamos a hablar de los núcleos. A ver, ¿el núcleo del sujeto quién es? Teresa, Miss, claro, muy bien, Teresa, el núcleo del sujeto. Y en el predicado, muy bien, hay que darse cuenta que el núcleo del predicado sí, va a ser el verbo. ¿Cuál es el verbo acá? Compró. Entonces aquí
compró será el núcleo del predicado. Ya luego vamos a hablar. Y entonces aquí aterriza también sería núcleo del predicado, ¿cierto? Claro. Ya. Hablando entonces del núcleo del predicado, que se simboliza con NP, ¿ya? Núcleo del predicado. ¿Qué es? Dice el núcleo del predicado es el elemento más importante del predicado. Claro, es la palabra más importante del predicado. Siempre es el verbo conjugado. O sea, el núcleo del predicado siempre va a ser un verbo, ¿ya? O el verbo conjugado. ¿Ya? Por ejemplo, el avión aterriza en el aeropuerto. Ya seguimos con nuestra oración para que se den cuenta. El avión aterriza en el aeropuerto. ¿Cuál es el verbo? Aterriza, ¿cierto? ¿Quién aterriza? El avión. Ese es el sujeto. ¿Y cuál es el predicado? Miss, todo lo que sobra, incluido el verbo. Claro, todo lo que sobra, ¿no? Muy bien. Ese es el predicado. Aterriza, ¿no? En el aeropuerto. ¿O qué se dice del avión? Que aterriza en el aeropuerto. Así también pueden saber quién es el predicado. Entonces, ¿cuál es el núcleo del sujeto? ¿Sabemos? Muy bien, es el sustantivo que es avión. ¿Y el núcleo del predicado cuál será? Miss nos dice que es la palabra más importante del predicado y siempre es el verbo. ¿Cuál es el verbo? Aterriza. Entonces, este verbo aterriza será pues el núcleo del predicado. ¿Ya? No se olviden. Ya, pueden haber dos verbos, así que puede tener dos núcleos también el predicado. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, más ejemplos para identificar el sujeto, el predicado y sus núcleos. ¿Ya? A ver, aquí en esta oración, en la primera dice, el perro ladra fuerte. ¿Cuál es el verbo? Ladra, ¿cierto? Esto es un verbo conjugado. ¿Por qué se dice conjugado? Pues porque está conjugado en los tres tiempos. O sea, no vamos a encontrar una oración que diga el perro ladrar fuerte, porque el verbo en la oración no está terminando en ar, ir. Ya, normalmente los verbos terminan en ar, ir, pero cuando está conjugado ya cambia esa terminación. Puede ser, mira, cuando estamos conjugando en los tres tiempos, o sea, por ejemplo, en presente, yo ladro, tú ladras, él ladra, ¿no? Ya cambia, ¿no? Ya no dice ar, no termina en ar, ir. Entonces, vamos a encontrar en toda oración, ¿no? El verbo conjugado. Nunca vamos a encontrar, pues, que terminen en ar, ir, por ejemplo. Mi mamá trabajar mucho, ¿no? Mi mamá trabaja mucho, ¿no? Entonces, esa es una observación. A ver, reconozcamos quién es el verbo aquí. El perro ladra fuerte. Ladra, ¿cierto? Ladra es el verbo. ¿Quién ladra? Nos preguntamos para saber el sujeto. El perro, ese es el sujeto. ¿Y el predicado cómo identificamos? Miss, es todo lo que sobra ya. Claro, pueden ser así. O si no, puedes preguntarte, ¿qué se dice del perro que ladra fuerte? Entonces, ladra fuerte será el predicado. Ahora, vamos a identificar el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. El núcleo del sujeto, ¿quién era? Es el sustantivo, ¿cierto? Fácil, eso ya saben. El núcleo del sujeto es el sustantivo perro. ¿Quién es el núcleo del predicado? Y acabo de decir, ¿quién era? Miss, en el predicado, el núcleo o la palabra más importante es el verbo. ¿Y cuál es el verbo? ¿Ladra o fuerte? Ladra. Ese ladra es el núcleo del predicado. Se simboliza NP, ¿ya? Núcleo del predicado. Facilito. Aquí. Ellas cocinan una deliciosa comida. ¿Cuál es el verbo? Cocinan, ¿no? ¿Quiénes cocinan? Ellas será pues el sujeto y todo lo que sobra, incluido el verbo, es el predicado. Todo lo que sobra de la oración. ¿Cuál es sobra? Ahí está. Cocinan una deliciosa comida, es el predicado. Para estar más seguros nos preguntamos, ¿qué se dice de ellas en esta oración? ¿Qué se está diciendo? Que cocinan una deliciosa comida. Ahí está, pues está bien, es el predicado. Ahora identifiquemos el núcleo, tanto del sujeto y del predicado que estamos aprendiendo. ¿El núcleo del sujeto quién es? Es un sustantivo o si no, miss, es un pronombre. Ahí está, pues ellas es el núcleo del sujeto. ¿Y en el predicado quién es? Recuerden, ¿quién es el núcleo del predicado? Es el verbo, miss, el verbo. ¿Y cuál es el verbo? Comida, deliciosa, una, cocinan. Cocinan, es la acción. Ese es el núcleo del predicado. El núcleo del predicado siempre va a ser el verbo, no se olviden. En esta oración, la pelota verde está en el colegio. ¿Cuál es el verbo? Está. Entonces, ¿quién está
la pelota verde, la respuesta, ¿no? Ese es el sujeto. Y todo lo que sobra es el predicado, ¿ya? Así nomás se pueden identificar. Ya es el predicado. Además, el predicado es lo que se dice del sujeto. O sea, ¿qué se está diciendo de la pelota verde? Que está en el colegio. Entonces, por eso está en el colegio es el predicado. Ahora los núcleos, a ver, ¿cuál será? En el sujeto, ¿cuál es el núcleo del sujeto? Dice el sustantivo, ¿cuál? ¿Verde, pelota o la cuál? Pelota, muy bien. Y en el predicado, ¿quién es el núcleo del predicado? Es el verbo. ¿Cuál es el verbo? Muy bien, está. Está es el verbo. Ese será pues núcleo del predicado. ¿Ya? Muy bien. No se olviden que los verbos también, los verbos copulativos son estar, es, ¿no? Del verbo estar y ser, ¿cierto? Las conjugaciones. Muy bien, nos vemos en la próxima